Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a este nuevo acto que vamos a realizar dentro del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, en este caso un encuentro con un editor, con Carles Miralles, editor de Yermo y de Arechimanga. Y les recordamos que todas estas actividades que estamos realizando nos llegan gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo de Tenerife y sobre todo con el apoyo también del Gobierno de Canarias. Bueno, Carles, antes de nada, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, supongo que esta pregunta te la han hecho un millón de veces, pero era a ver si nos podías hacer una especie de introducción sobre un poco lo que fue tu trayectoria profesional en el mundo del cómic antes de montar la editorial de Yermo. Desde si no me equivoco, estuviste en Planeta, también estuviste en Norma, y un poco cómo llegaste a tomar la decisión de montar una editorial. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, gracias a vosotros por tenerme en cuenta, por explicar un poco mi peripecia vital en esto de las ediciones, que muchas veces ves por Twitter la gente que dice, buah, si me tocase el euromillón, montaría una editorial, ¿no? Y dices, bueno, a veces no es cuestión solo de dinero, ¿no? Es cuestión de conocimientos, de oportunidad y de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, supongo. Pues bueno, lo que me preguntabas, yo a lo tonto llevo unos 20 años ya en el sector del cómic. Entré en el 2001 en Norma. Yo había estudiado filología en la universidad y cuando salí de allí, claro, la filología pues no tiene mucha salida profesional, ¿no? Digamos, aparte de ser profesor quizá de lengua y literatura en institutos o de hacer de corrector en editoriales. En un impasse en que no sabía qué hacer, en qué trabajar, no solo eso, sino que no encontraba trabajo, hice una especie de mini máster que ofrecía el INEM, estos cursos que hacen que no son solo cursos ocupacionales, sino que son como pequeños, son cursos anuales, ¿no? de técnica profesional. Hacían uno de edición que estaba lleno, pero yo supliqué que por favor me pusiesen en la lista de espera y un par de personas se dieron de baja, entonces entré, ¿no? Digamos que ese es como el primer cambio que me enfocó hacia el mundo editorial. Yo recuerdo un amigo mío, cuando éramos adolescentes que leíamos cómics, él siempre decía, ¡guau! Mi sueño sería tener mi nombre en uno de los cómics, ¿no? Pero claro, era cuando leías Marvel bueno, Forum o 5 en esa época, era como imposible, ¿no? Además, si es gente como yo que no sabe ni dibujar ni escribir, pues ¿qué vas a hacer? Y al final bueno, la única forma de acabar apreciando los créditos de un cómic es el editor. Y nada, dio la casualidad de que yo por las tardes iba siempre a la biblioteca de Sabadell, que es una ciudad cerca de Barcelona, que es de donde soy yo. Y en el camino de mi casa a la biblioteca está la tienda de Norma. Antes era Norma Comics Sabadell. Ahora se llama solo Comics Sabadell. Y entonces, inevitablemente por las tardes, no llegaba a la biblioteca nunca. O sea, entraba a la tienda y me quedaba de chachara durante 3 horas hasta que cerraban, hasta que un día el propietario de la tienda me dijo, necesitamos a alguien para trabajar por las tardes, ¿por qué no te quedas? Ya que estás aquí todas las tardes. Y entonces aquí conocí a una chica que era rotulista para Planeta, para Comics Forum en esa época. Y ella me dijo, pues ella era rotulista que en un packager, ¿no? Que son estas empresas externas a las editoriales que se encargan de la producción técnica de un cómic, ¿no? Tú le das al packager
el cómic en inglés y los materiales, y ellos se encargan de la traducción, de la regulación, de la corrección y te dan ya el archivo para imprenta. Esto es como trabajan normalmente las editoriales más grandes. Entonces la chica esta, que trabajaba en uno de estos packagers, me dijo, pues necesitamos un corrector. ¿Por qué no haces una prueba y tal? Me pasaron el contacto de sus jefes, les gustó, me cogieron como corrector durante 4 o 5 meses, luego me dijeron, tenemos tanto trabajo que necesitamos un coordinador. Yo entré como, estaba cerca de Sabadell, porque no estaba en Sabadell, pero estaba en una ciudad cerca de Sabadell. Entonces empecé a trabajar allí como coordinador y uno de los clientes que teníamos era Norma. Entonces, al hablar con ellos, me enteré de que se iba al coordinador editorial que tenían en Norma. Y bueno, pues ya aproveché y dije, bueno, pues se os mando mi currículum. Entonces, claro, yo era una persona que era un filólogo, que tenía estudios de edición y que además estaba ya trabajando en el sector del cómic, ¿no? Digamos que ahora es mucho más fácil encontrar a alguien de este perfil, pero hace 20 años casi no había nadie que tuviese mi perfil, ¿no? O sea, toda la gente que trabajaba en el sector del cómic, yo creo que casi nadie era filólogo. Sí que había algún traductor que había hecho la carrera de traducción y estaba en el sector del cómic, pero sobre todo era gente que venía de otros tipos de otro tipo de estudios o tal vez sin estudios, ¿no? Relacionados con el mundo del libro, sino que igual yo que sé, del marketing o así, ¿no? Venían más a ese lado. Y nada, y empecé a trabajar en Norma. Entonces en Norma empecé como coordinador, pero el editor que había, que era Hernán Zoroa, se fue enseguida. Se fue a los 6 meses de estar yo allí. Y en Norma apostaron por mí, digamos. En lugar de buscar a alguien nuevo para sustituirle, pues me dijeron, bueno, como yo sabía mucho de DC, porque era lector de DC, y era la época en que Norma publicaba DC Comics, y era como, digamos, que era el estandarte, ¿no? De Norma en esa época. Todavía no existía el manga tal como lo conocemos en la actualidad, y el cómic europeo no estaba pasando por la mejor época, y el de superhéroes estaba en auge. Entonces me dijeron, bueno, necesitamos a alguien que lleve bien la línea de americano, y yo, como sabía del tema, ya me hicieron un editor. Y ahí me quedé hasta que hubo todo ese vaivén de cambios de derechos, cuando Panini se quedó los derechos de Marvel, Planeta se quedó los derechos de DC. Entonces en Planeta me dijeron, nos gustaría que siguieses editando tú la línea Vértigo, pero en Planeta. Entonces yo realmente llevaba 7 años en Norma y, como he dicho, enseguida, o sea, yo entré en Norma y enseguida llegué a lo máximo que podía llegar en Norma, ¿no? O sea, porque no se podía ser más que editor en ese momento, porque por encima de mí ya estaba el director general. Entonces no podía, y yo tenía, no sé, debería tener 30 años, 32. Y claro, dices, es muy joven, quizá todavía, para estar ya en lo máximo de tu carrera. Y entonces sí que me fui a Planeta, que siempre a posteriori lo he lamentado, porque sí que no me gustó trabajar en Planeta. Porque yo estaba acostumbrado muy a trabajar directamente con el producto, ¿sabes? A controlar todas las partes del proceso, y digamos que en Planeta se trabajaba con packages, ¿no? De manera que no controlabas el proceso. Tú decidías publicar un cómic y de pronto llegaba ya impreso, ¿sabes? Y te decían, mira, el cómic que has hecho. Y para mí, pues, no tenía ninguna gracia ese cómic, porque yo no había estado involucrado en él. Yeah. En cambio, en Norma sí que hacías cada una de las partes, decidías qué diseñador hacía cada cubierta o lo que fuese, ¿no? Y bueno, de Planeta pues no me gustó mucho la experiencia, por eso estuve tan poco, estuve solo 2 años. Pero bueno, sí que aprendí otras cosas, ¿no? Más de cómo llevar una empresa a nivel más general. Que en Norma aprendí más a mimar el producto, en Planeta pues aprendí más a mimar el dinero, digamos. Y nada, luego trabajé un poco en una editorial infantil de libro ilustrado, que la verdad es que no me fui muy lejos. Yeah. Y cuando esta editorial ya cerró, entonces yo tenía un cierto dinero y era bueno, estaba buscando trabajo, y al final dije, pues bueno, mejor me monto lo mío. Como fue el momento que desapareció Glenat, que había pasado a llamarse EDT, sí que vi que había un pequeño hueco en el mercado para cómic europeo, cubriendo lo que hacía Glenat antes, porque la parte de manga de Glenat sí que la cubrió todo el mundo, porque se repartieron todos los títulos ahí como las ropas de Cristo, al final.
Sí, de la Constitución, ya se ya, lo repartieron todo, pero lo europeo no se lo repartió nadie, ¿no? Y ya. entonces ahí me aparecí yo, o sea, con Guillermo, que nos vaticinaron un mes de vida y mira, ya vamos por 8 años. 8 años, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, si no me equivoco, Yermo es por el nombre que recibía unas tierras, ¿no? Sí, Que había, que era de tu abuela, si no me equivoco, ¿verdad? sí, 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 de mi abuela paterna, ella bueno, era de Murcia, mi padre es de Murcia, y vinieron con la inmigración de la posguerra. Y entonces ahí tenían pues unos terrenos pequeños que no valían nada en Murcia, pero bueno, Ujú. con el paso de los años y la especulación, pues bueno, fueron subiendo de precio y los teníamos en usufructo, ¿no? O sea, como Murcia nos cae muy lejos y además aquí en Cataluña tenemos otro pueblo, que es el de mi familia materna, que está a 2 horas de Barcelona, entonces para vacaciones y para todo era mucho más Ya. práctico ir allí que no ir hasta Murcia, ¿no? Ujú, Y, y ya siempre habíamos hecho de vida aquí en la Priorat. Entonces, cuando ya mis padres sí que iban una vez cada 2 años, pues a ver a los tíos de mi padre cuando estaban vivos, y luego los primos, pero luego ya, cuando ya se hicieron mayores, también habían muerto ya muchos de los primos, ya no iban casi nada, y ya dijeron, bueno, pues ya vamos a soltar lastre, ¿no? Porque no nos sirve de ujú, nada tener ahí unas tierras sí que estaban trabajándolas, pero lo típico que te pagan por... Y después las vendemos a los que los están trabajando y el dinero lo repartimos entre mis hermanos y yo. ujú, Y bueno, como se llamaban así, cuando decidí montar la editorial, para mi padre, pues el dinero este lo podrías poner en la editorial, con lo que había cobrado yo del finiquito de la otra empresa y eso, que había, bueno, lo había cobrado de Fogasa, ¿no? Porque la empresa se había quebrado y tuvimos ujú. el juicio, sí, bueno, lo típico de la época de la Sí, crisis. ya. Y nada, y con la suma de ese dinero, entonces yo dije, bueno, tenía que buscar un nombre y no se me ocurría nada. Y fue, bueno, pues Ujú, con el nombre este de Yermo, que representa que es un poco el legado familiar. ujú. Ya, ya. Y una pregunta, ¿tú crees realmente, porque no sé, es algo que yo pienso, alguien que monta una editorial, ¿tú crees que es algo más por vocación, por amor al cómic, más que una especie de proyección económica, decir, oye, este es un negocio en el cual voy a invertir? Yo creo que tienes que plantearte que es un negocio, ¿eh? O sea, Sí. no creo que funcione si piensas que una editorial tiene que ser vocacional. Ujú, Yo de los cómics que yo publico, yo creo que yo solo leería el 50%. ujú, A muchas de las cosas que publico es porque sé que son comerciales, se van a vender y van a tener éxito. Y creo que todos los editores, aunque luego públicamente, cuando hablemos de un título, ya, sea como si lo ya. hubiésemos parido nosotros, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo hablaba con otro editor que vino a Barcelona no hace mucho, y sí que me decía que a él no le gusta, por ejemplo, cuando hablamos del mundillo, ¿no? Porque Ujú, parece que le quitamos importancia a lo que estamos haciendo, ¿no? Y es una industria, será pequeña y moverá poco dinero, que no lo creo que mueva poco dinero. Será una industria pequeña, pero es una industria. Entonces, ujú. creo que muchas cosas se arreglarían si empezásemos a ver el mundo del cómic como una industria y no esta visión romántica que tenemos del cómic, ¿no? Ya. No, probablemente los ocasionales seguramente ya no están abiertas esas editoriales, Claro. seguramente, ¿no? Claro, claro, mucha gente dice, es que yo haría, si pudiese, lo que decía al principio, ¿no? Si tuviese dinero, haría esto. Ya, el dinero se acaba. O sea, Ujú, si no hay un retorno, o sea, si tu inversión no ya, tiene retorno, se acaba. Y se acaba muy rápido. ya. Yo lo he pasado bastante mal con Guillermo. O sea, al principio era un poco más vocacional en la selección de títulos. La gente a veces por foros o por Facebook o por Twitter se quejan de que Guillermo ha tirado mucho hacia la fantasía o hacia la ciencia ficción, comparado con los primeros años, ¿no? Que era más Ujú, recuperación de clásicos o cómic de índole histórica. Pero ujú. es que al final el mercado es el que manda, el que manda. O sea, el mercado me ha señalado que prefiere los cómics de fantasía. Entonces yo me debo, o sea, ahí es lo vocacional, o sea, me debo a mí mismo, me debo a mi empresa y me debo al lector que me pide ese tipo de producto. Sí, sí. Y no me sirve de nada que la gente se queje en redes sociales. O sea, al final, el que manda es quien compra, no quien habla. Claro. Hombre, yo personalmente, sigo no me los puedo comprar todo porque sale mucho del mercado, pero a mí yo creo que lo que tú has llenado
o lo que tú has hecho ha sido, dentro del europeo, yo creo que estaban los clásicos de la BD, estaba el cómic más moderno, más actual, más serio, entre comillas, por así decirlo, pero yo creo que se había perdido un poco el cómic de fantasía y ciencia ficción o thriller de entretenimiento puro y duro. O sea, simplemente Exacto. de coger un cómic para entretenerme. No quiero pensar en dobles, triples o lecturas ni lo que me quiere decir el guionista. No, simplemente yo cojo el álbum, empiezo, termino, se me ha pasado la media hora o la hora entretenido y me lo he pasado bien. Yo creo que eso, en parte, muchos de los cómics que tú publicas, creo que estás llenando ese sector, por así decirlo, ¿no? Claro, para mí es fundamental, se habla mucho y es una discusión natural que haya de la recuperación del cómic para niños, ¿no? Para tener nuevos Uh -huh. lectores. Se habla muy poco de la pérdida de los lectores. O sea, llega un punto que los lectores dejan de leer cómics o dejan de leer manga, ¿no? Y eso es una cosa que a mí siempre me ha preocupado. Porque yo creo que no teníamos cómics para ese público que lee superhéroes, pero llega un momento que los superhéroes te cansan Uh -huh. porque ya estás, o sea, porque es pues una especie de títulos repetitivos, ¿no? O sea, a mí me gustan Sí. mucho, ¿eh? Yo soy muy lector de superhéroes, pero Uh -huh. tiro al clásico, ¿no? Porque lo nuevo, pues, lo encuentro muy enrevesado o con un lenguaje que no me llena. Entonces yo creo que hay mucha gente que está en ese punto, que Image Comics en América lo ha sabido llenar muy bien con las obras más de autor, más usando los autores que hacen el cómic de superhéroes, pero dándole un enfoque un poco más adulto, pero no tan sesudo como puede ser Uh la -huh. BD más intelectual, ¿no? Que es lo que se llevaba sobre todo en los 2000 en España. Entonces yo lo que busqué era, como bien decías, este cómic que puede servir para los lectores de 30, 40 años que salen de trabajar y que se quieren echar en el sofá leyendo un TVO, ¿no? Y no tener que estar leyendo de si alguien tiene una enfermedad terminal o de si alguien tiene que Sí. tirar las cenizas de su madre no sé dónde. Eh, ¿Sabes? O sea, que son cómics súper válidos, súper buenos y que a mí me gustan bastante. O sea, yo, me encanta la Senet, obviamente yo fui el editor de Persepolis en su época, el primer editor como en España. Y hasta cómics como Sandman, que también yo fui la primera persona que sacó Sandman completo en España, ¿no? Pero también yo hoy, por ejemplo, mientras comía estaba viendo otra vez Jurassic World, ¿no? O sea, que es Ya. una peli que me parece malísima, que es una peli de entretenimiento, o ver Sí. Jumanji, la nueva Jumanji, que a mí me entretiene mucho, Uh pero -huh. porque es una peli que me la pongo en la comida y si me quedo dormido, me quedo dormido, no pasa nada. Ya. Y ya Ya. está, Ya. ya, Ya. ya Ya. tiré atrás y a la vera. O sea, no me Sí, sí. requiere un esfuerzo intelectual muy, muy elevado, que luego en otros momentos ya veré una peli más intelectual, ya veré a David Lynch y no entenderé nada, o, Uh -huh. o lo que sea, ¿no? Ya, Pero ya, ya. porque tiene que haber de todo, ¿no? Y yo creo que sí que hubo una pelea muy, muy grande en España por demostrar que el cómic podía tratar de todo, ¿no? En los 2000, sobre todo cuando empezaron a... Y de hecho eso es lo que está haciendo muy bien Astiberri, ¿no? Que me parece una labor editorial encomiable la que ha hecho Astiberri de defensa del cómic de autor, de defensa del cómic de autor español, pero creo que en esa lucha nos hemos olvidado que cuando dices el cómic puede tratar de todo, es que también puede tratar de entretenimiento, ¿sabes? Claro. Y nos hemos olvidado de los blockbusters. Y para mí, pues yo creo que voy un poco a hacer blockbusters como las pelis de verano, pues, Uh -huh. pues en cómic. Sí, sí. Bueno, lo único curioso es que al principio, cuando empiezas con el yermo, empiezas a recuperar la biblioteca de Michael Moorcock y te haces muy pronto con los derechos de Elric. ¿Cómo No, surge la posibilidad? muy pronto no, es lo primero que Bueno, contaré. es exactamente. Surgió la eh, posibilidad porque empecé en Yermo en julio. Por una cuestión de papeleos, entonces hasta julio no pude hacer la sociedad limitada. Entonces no podía firmar contratos porque no existía la entidad con la que firmar los contratos. ¿Qué pasa? Que en Francia no hacen vacaciones en agosto, pero aquí sí. Entonces yo contacté con Glenat en Francia a finales de julio o principios de agosto, no lo recuerdo, tenía que mirar fechas exactas, pero era en mes de vacaciones. Entonces nadie más pidió el RIP porque estaba todo el mundo de vacaciones. Y él supongo que escribió para contrastar si había alguna oferta más, nadie le dio a contestar, entonces me lo vendió a mí. Y yo creo que fue una casualidad, porque de hecho el número 1 de Elric es el cómic más vendido de la historia de Yermo.
y se sigue vendiendo cada mes, se sigue reeditando cada vez que se agota. Y el resto de series de Elric deben estar en el top 10 de ventas de Yermo, porque es una serie que ha funcionado súper bien. Aparte que yo era un fan de Elric cuando era joven, o sea, mi adolescencia es leer todo lo de Campeón Eterno que hubiese y que me cayese en las manos. Pero es casual, por eso digo que muchas veces montar una editorial no es cuestión de dinero, sino de casualidades. O sea, porque Claro. en otro momento, pues otra editorial de Europa yo podría haber pedido ese TVO y yo quedarme sin ello. Y en cambio, al quedármelo yo, fue una gran bandera con la que empezar, ¿no? O sea, era un cómic que la gente cuando lo leyó quedó flipada. Es que lo tiene todo, el dibujo es buenísimo, el guión está súper bien adaptado y además es un personaje que la gente de 40 años reconoce y conoce. Ya, ya. Bueno, otra sorpresa que tenemos también es con la serie Elfos, ¿no? O sea, yo imagino que hay series, por así decirlo, que a lo mejor en un principio tienen éxito o no lo tienen. Creo, si no me equivoco, que Elfos pues, se vendió más o menos en un principio, pero que después, conforme fueron saliendo los álbumes y se fue un poquito desarrollando todo el universo este, ¿no? De las tierras de Arán y todo esto, la serie empezó a coger fuerza y yo creo que es ahora mismo, si no me equivoco, es de lo más vendido ahora mismo de Yermo, ¿no? De hecho, Elfos ha sido como lo que se llama un sleeper, ¿sabes? Que es Sí, 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 una Sleeper, una sí, serie sí. que está allí poco a poco y de pronto estalla, ¿no? Y estalló hace 2 años. Y piensa que el primer número de Elfos lleva 6 años publicado. Y hasta hace 2 años no empezó a venderse una barbaridad, porque ahora se está vendiendo muy bien. Creo que Elfos viene, creo que se ha estudiado, se ha hablado muy poco del cambio de paradigma que está sufriendo Francia y el mercado franco-belga sobre todo en, en la narrativa gráfica, ¿no? O sea, normalmente nos fijamos mucho en lo que se hace de cubiertas para adentro, ¿no? por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya. Lo que hace el autor para mostrar gráficamente. Y en cambio en Francia lo que se está produciendo es un cambio de cubiertas para afuera en la concepción de las series, con la aparición sobre todo de la serie concepto, como llaman ellos, que son las series que no son de un solo autor, sino que están basadas en un concepto que puede ser a veces una cosa tan tonta como el número 7, ¿no? Había una serie de Del Curto de Soleil, no recuerdo cuál de las dos, que el concepto era que habían 7 personajes en cada número, entonces podía tratar de cualquier cosa mientras fuesen 7 Ajá. protagonistas, y eran algunos cortitos. Este series concepto es, digamos, la forma que tiene el mercado franco-belga de luchar contra la necesidad del lector, que está cada vez más influido por Netflix y por esta necesidad de Sí. tenerlo todo ya y ahora, ¿no? Ujú. Que claro, nos la dan en los cómics americanos, que de pronto pues, se publican todo Spider-Man desde los años 60 Ujú. hasta el Ya. 2020, ¿sabes? Y tú puedes comprarte, o sea, puedes de la librería, puedes leerte Spider-Man, o sea, te puedes leer 1000 números de Spider-Man si tienes la capacidad, seguidos, sin tener que esperar nada, ¿no? En cambio, la cadencia del álbum franco-belga habitual, que era de un año, eso ya no Ujú. sirve, ¿no? O tienes los mangas, ¿no? Que claro, tienes One Piece, que son 100 volúmenes. ¿Cómo Ujú. vas a enfrentarte a eso, ¿no? Y que cada año te aparezcan, que cada mes te pueda aparecer un volumen nuevo de un manga. El lector al final se acostumbra a esa periodicidad mensual, ¿no? Y el hecho de las plataformas televisivas nos ha acostumbrado todavía más a tenerlo todo ya y ahora. Entonces, el mercado franco-belga ha tenido que enfrentarse a eso. Y como no le puedes exigir más a un dibujante que la velocidad que tiene, porque si tiene que ir más rápido, lo que hará es bajar la calidad. Y eso en el mercado franco-belga no puede pasar. Lo lo han solucionado con las series concepto, ¿no? Y Elfos yo creo que seguramente es la que más ha triunfado, ¿no? Estamos hablando de que el número 1 lleva más de 300.000 ejemplares vendidos en Francia. Eh, Ujú. aquí no lleva tantos, pero lleva muchos. O sea, no nos acercamos ni al 10%, Ya. pero está muy bien en ventas para Ujú. España. Y yo creo que requiere, o sea, que responde a eso, ¿no? De que el lector, que seguramente ha venido eh, de otros tipos de cómic, como puede ser de procedencias, como puede ser el cómic europeo o el cómic manga, se ha encontrado con una serie que puede seguir casi de forma mensual, sobre todo ahora, estamos publicando un álbum de estas tierras de Arran Ujú. mensualmente, y que sabe que tendrá una calidad mínima, porque aunque van cambiando de dibujante de número a número, siempre hay una calidad mínima, siempre hay una calidad de guiones
sabe que puede entrar y salir cuando quiera de la serie, porque son historias más o menos autoconclusivas, aunque haya tramas argumentales que se sigan de un tomo al otro. Entonces yo creo que esto es muy interesante lo que está haciendo el mercado franco-belga, de redefinir lo que es una serie, ¿no? O sea, ha dejado de ser una serie de autor para pasar a ser una serie de editor francés, obviamente, ¿no? Porque todas estas series siempre tienen a alguien, en este caso en Elfos es Jean-Luc Stein, que es el que controla todo el mundo, ¿no? O sea, todas las series y que marca las líneas argumentales principales para las colecciones. Yo creo que eso, igual ahora todavía no lo vemos porque estamos sumergidos en ello, pero sí que será una forma de trabajar muy habitual en Francia en los próximos años, porque están apareciendo muchas otras series de este estilo en diferentes editoriales copiando este modelo de producción. Es como estamos viendo que en Francia cada vez el manga está más a lo bestia, mucho más que en España, ¿no? O sea, que digamos que 2 de cada 10 libros vendidos en Francia era un manga. Entonces, yo creo que están luchando contra ello, ¿no? Contra esta invasión, entre comillas, ¿no? Porque al final es lectura, ¿no? Porque si no, perderán muchos puestos de venta, para que al final las librerías beneficiaran a la manga. Y entonces ellos se están enfrentando a ello. De esta forma me parece a mí genial. Lo único, supongo que tendrá el lector clásico de la BD, me imagino que habrá alguna gente que no le guste esto, ¿no? O sea, me refiero, hay gente que está acostumbrada a que el álbum lo realicen siempre el mismo guionista, el mismo dibujante, le da igual esperar 1 año o 2 años o lo que sea, y se encuentra con este y a lo mejor, en un principio a lo mejor va a sufrir un poquito de rechazo, ¿no? Aunque supongo que las nuevas generaciones ya lo tomarán como algo normal, ¿no? Este estilo ahora de, ¿no? Si tú vienes del cómic americano, en que, yo que sé, en un cómic de DC te puedes encontrar 5 o 6 dibujantes distintos y que además no tienen nada que ver entre ellos muchas veces, entonces ni te molesta ni te extraña, ¿no? Sí que en foros y comentarios de gente lectora tradicional de BD sí que dicen que no les gusta esta serie, aunque algunos luego la han probado y sí que se han enganchado, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que, bueno, no se ha dejado tampoco la forma tradicional de publicar. Hay muchas series que pueden encontrar de la forma tradicional, ¿no? O sea, es que al final están conviviendo los dos sistemas. Y si no puedes leerte Elfos porque no te gusta, pues mira, pues no la leas. Pero le estás perdiendo una gran lectura. Para mí es una serie que es súper trepidante, que está presentando una creación de mundos súper interesante, que van ampliándola y me parece que no se ha hecho nada así en el mercado franco-belga antes. Y ya te digo, o sea, sí que yo he recibido muchas críticas, sobre todo porque al empezar a editar este tipo de series, como editor español, te encuentras un poco entrampado en eso, porque claro, tienes que seguirlas, no puedes dejar de publicarlas, ¿no? Y con Elfos nos pasaba que se iban acumulando muchos números, así que no le damos una cadencia más rápida. Y que es lo que hemos hecho este año, ¿no? De aumentar la cadencia que sea mensual para intentar vaciar un poco el hueco que hay entre Francia y España. Pero bueno, sin dejar de lado el otro tipo de series, que seguimos publicando series de autor. Y bueno, creo que al final es una de 4, ¿no? Que es de serie concepto, de las que publicamos al mes, tampoco es tanta parte del mercado. Las 5 tierras, quizá a lo mejor sería la otra también, ¿no? Esa serie concepto, no por arcos, ¿no? Sí, lo que pasa es que las 5 tierras, el concepto ha sido distinto, en tanto que lo han hecho es coger un dibujante que es súper rápido, pero muy efectivo, porque es muy bueno. Han cogido un equipo de guionistas coordinado por el editor y un storyboarder que le facilitaba el trabajo al dibujante, ¿no? Lo que han hecho en lugar de cambiar de dibujante en cada número es montar un equipo de trabajo que asegure que cada 4 meses podrán tener un álbum nuevo en el mercado. Me parecen 2 formas muy interesantes de enfrentarse al problema este que decíamos. No sé, a las 5 tierras creo que es, yo creo que es lo mejor que hemos sacado este año. Y bueno, porque iba a decir, porque ha salido Blacksat y ha salido Contrapaso de Teresa Valero, si no diría, es lo mejor que se ha publicado de franco-belga en España este año. No, sin duda. A mí las 5 tierras me parece de lo mejorcito que se ha publicado, pero no este año, sino el año pasado también y todo. O sea, a mí es una serie que me sorprendió. Me ha sorprendido ya no solamente el guión, el dibujo, todo, absolutamente todo. Y ahora que se ha cerrado el arco, pues
te quedas con ganas de que empiece el Sí, siguiente. sí, sí. Vamos a esperar un poco, o sea, no vamos a... Hemos corrido mucho sacar el primer arco y ha funcionado muy bien, la verdad. Y creo que ha funcionado también porque hemos ido muy rápido en publicar los 3 tomos. Entonces sí que para sacar el segundo vamos a esperar un poquillo más para poder hacer con el segundo arco lo mismo, ¿no? Sacar los 3 tomos del segundo arco muy seguidos, porque ahora la gente ya tiene una historia completa, no tiene tanta necesidad de comprar el segundo, porque si el segundo hay igual de tantos giros argumentales como hay en el primero, Pero costará sí, mucho esperarse a los siguientes. Pero bueno, todo eso entra un poco en estrategia editorial, ¿no? Que tienes que tener muy en cuenta cómo vas a sacar una serie, cómo no fundirla, porque a veces igual te apresuras mucho y la quemas la serie, ¿no? O igual sacas los 3 tomos muy rápido, si las 5 tierras fuesen solo 3 tomos, igual sacándolos tan rápido haces que desaparezca enseguida del mercado, ¿no? Igual si claro. fuese más corta tendríamos que dilatarla un poco más para que el número 3 sirva de llamada para el 1 y el 2. Bueno, es complicado montar el plan de publicaciones, como montar ahí un Tetris o una boda, ¿no? De cómo sentar a los invitados en la Ya, boda sin que nadie se pelee, pues más o menos montar un ajá, plan de publicaciones así. ya, ya. Y una pregunta, a la hora de valorar la publicación o no un título, ¿qué es lo que realmente qué es lo que miras? O sea, me imagino que te lo lees todo, imagino, o todo lo que Sí, puedes, ¿no? bueno, leo, no, bueno, muchas veces no, ¿eh? Muchas veces también va por pálpito. O sea, si Ajá, una serie me gusta de salida, o sea, a veces te enseñan el concepto y te enseñan 2, 4 páginas y yo que sé, ahora saca una que se llama Destrucción, que me gustó mucho sin haberla leído. O sea, solo viendo el tipo de dibujo que era y saber que era ciencia ficción. Otras sí que las leo y las valoro más porque no acabo de ver cómo encajan en el mercado, ¿no? O sea, son yo qué sé, series como las de Christoph Beck, que me gusta mucho, Prometeo. Esa serie sí que la leí detenidamente porque era como era muy, muy conspiranoica, muy el código da Vinci, con cosas muy raras y decía, guau, esto en cómic no sé si acaba de funcionar, ¿no? Y no sé si el público español está, o sea, está muy interesado sí que hay el cuarto milenio, que la gente está sí, enganchada a ello, pero decía, no sé ujú, si el lector de cómic lo querrá, ¿no? Entonces, depende mucho de cada obra. Siempre es, claro, en la mente, en tu mente de llevar 20 años trabajando en esto, ya tienes ideas de cuáles son las líneas principales, ¿no? que, ujú, que voy a llevar. Entonces, yo intento siempre publicar, bueno, obviamente un título de las tierras de Ran, luego uno que sea de fantasía, uno que sea de ciencia ficción, una que sea de aventuras, que aquí meto samuráis, western, ujú, medieval, más o menos, y uno que sea histórico. Eso para mí serían los 4 o 5 que publico cada mes. Entonces, muchas veces descarto títulos porque igual me presentan un título de fantasía muy chulo, pero tengo lleno todo el plan de publicaciones ya del 2022, tengo casi todo el año lleno ujú, de títulos de fantasía. Entonces, ujú, si me vienen con más títulos de fantasía, les voy a decir que no, porque ya, sin siquiera leerlo, a menos que me vengan, sí, obviamente ahora saldrá la segunda parte del nuevo de U, del autor de Oko, y ese sí que va ujú, a entrar donde sea, o cuando tenga que salir la quinta parte de Elric. Me da lo ujú, mismo que ya, series ya acaben ya, de fantasía, ¿no? Lo voy a ujú, meter como pueda. Pero bueno, sí que intento mantener una coherencia en el plan de publicaciones. Eso me importa mucho ujú, más a veces que sea la mejor obra de la historia, ¿no? También muchas veces tengo que descartar porque me piden mucho dinero. ujú, O ya, sea, cuando yo puedo pagar lo que puedo pagar ujú, eh, y hago ofertas siempre razonables a partir del PVP que tengo y de las tiradas con las que trabajo. Cuando me piden más ujú, dinero, ahí sí hay que valorar cuál es la apuesta de la editorial por ese claro, libro, ¿no? Y muchas veces te piden dinero por un libro que no lo vale, ¿no? O sea, ujú, o que igual sí que venderá en el futuro, pero ujú, tampoco puedes claro, descapitalizarte mucho por conseguir derechos. claro. ¿Y cuál ha sido el título que te ha sorprendido comercialmente? O sea, algo que tú sacaste, no esperabas que tuviese tanto éxito. ¿Y cuál es tu mayor decepción? ¿Alguna obra que a ti personalmente te gustara o que tú creías que iba a tener, por cierto, éxito entre el público y en cambio, pues no lo ha tenido o ha pasado un poco desapercibida?
Mira, empiezo por la mayor decepción, porque fue un autor por el que aposté mucho al principio de Yermo y que ninguno de sus obras funcionó, que era un autor que se llamaba Antoine Carrión, que le publicamos una novela de fantasía, bueno, un cómic de fantasía que se llama La Sombra Blanca y además dos de ciencia ficción que había hecho con un seudónimo que era Tentacleay, que era El canto de los sables y Amargura. Gráficamente es espectacular. No sé si es que fue por ser el principio de Yermo, que nadie nos conocía todavía, entonces iba una cosa que era muy espectacular pero un poco extraña y que la gente por eso no se acercó, puede ser, pero las ventas fueron muy, muy malas. O sea, creo que es lo que peor ha vendido. Esto y Sirpael de Monuera también vendió muy, muy mal. No sé si es porque... No sé si es por culpa del título, si es por culpa de la editorial o por culpa del momento en que se publicó, porque todas son publicaciones de principio me digo que últimamente la gente ya nos conoce y entonces ya saben qué encontrar, ¿no? Y para mí la mayor sorpresa comercial que he tenido ha sido El Camino de la Espada, que sacamos el año pasado, que es una historia de samuráis, que ya la compré porque gráficamente es muy chula y obviamente gráficamente encaja súper bien en todo lo de en el concepto de Guillermo, ¿no? De hacer gran blockbuster. Pero bueno, la compré sin más. O sea, sin, vale, como un título de relleno más, porque lo de Samuráis más o menos funciona. Y entonces, bueno, pues tengo esta. Y se agotó al mes de la salida, la reedité, se agotó la reedición y dije, hostia, que no puede ser, ¿no? Y ahora creo que vamos por la cuarta reimpresión ya. Y flipando, o sea, y además salió en todos los tops, que nunca, a Yermo casi nunca se la mencionan en los tops del año. Y el año pasado en todos los tops tenía el Camino de la Espada. Antes de pasar por las preguntas que están haciendo ya en el chat aquí en Facebook, es que tengo un par de preguntas de un amigo mío que es muy aficionado al manga. Y bueno, de hecho, creo que Arechi Manga le ha cambiado la vida. Entonces quería hablar un poquito sobre, digamos, esta línea editorial o parte, digamos, de tu editorial, sí, que es sí, Arechi Manga. Bueno, sello, sí. O sello, exacto. Que si no me equivoco, Arechi es yermo en japonés, ¿no? Sí, cuando me planteé hacer el sello de manga, era de, vale, ¿qué nombre le ponemos, no? Y empezamos a mirar cosas típicas japonesas para ponerle el nombre y tal. Y le pregunté a una traductora, ¿cómo se diría Arechi Arechi, ¿cómo se diría yermo en japonés, no? Y claro, me dio como 3 o 4 opciones porque la palabra yermo exactamente no existe, ¿no? En japonés, sino que era como más tierra baldía o algo así, la traducción exacta de Arechi. Sí. Pero bueno, que es un yermo, vaya, ¿qué es eso? Entonces claro, me dijo Arechi y dije, buah, suena bien, se pronuncia bien, es fácil de recordar, y ahí se quedó. Porque ¿para qué buscar otra palabra si la tienes ahí? O sea, y suena súper bien. Y entonces la idea fue, pues no sé, la gente recordará que hace unos 4 años o así, en Yermo, en lugar de sacar 4 novedades al mes, empezamos a sacar como 6 o 8 al mes, intentando crecer, expandir un poco la línea, ¿no? ¿Qué pasó? Que, digamos, si nosotros vendemos, imagínate, de las 4 novedades al mes, vendemos 1000 de cada una. O sea, que vendemos 4000 ejemplares en total, ¿no? Al sacar 8 novedades al mes, en lugar de vender 1000 de cada una, vendíamos 500 de cada. ¿Vale? En total, vendíamos también 4000 ejemplares en total, pero teníamos que pagar más impresión, más traducción, más materiales, más costes de todo, ¿no? Porque el público que le interesa el tipo de cómic que publica Yermo es un público limitado de nicho que está interesado en el cómic europeo, ese entretenimiento que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Y entonces, al aumentar el número de novedades, no tenían más remedio que repartir el dinero en lo que podían comprar, ¿no? Entonces, estuve hablando con un par de amigos editores que conservo de mi época en Norma y, bueno, otros editores que han salido de Norma y que seguimos en contacto, aunque cada uno ya trabaja en otras editoriales, ¿no? Y me dijeron, hostia, pues lo que tienes que hacer es probar con cómic americano, como el cómic americano lo había probado ya al principio de Yermo, no había funcionado, dije, bueno, va, pues pruebo con manga. Y que parece que está en auge y tal, ¿no? Y como yo soy muy fan de Candy Candy y tuve la posibilidad de contratar la novela, allí me sirvió como también base, ¿no? Como pasó con en Yermo, que era como un título súper estrella con el que empezar,
al contratar la novela de Candy Candy, pues me pasó lo mismo. Tenía como una punta de lanza que ya poner para contratar otros títulos en Japón, ¿no? Porque tú vas y dices, no, es que soy el editor de Candy Candy y ya, como mínimo ya saben de qué estás hablando, ¿no? Porque es un título señero en la historia del manga japonés. Y bueno, y ahí la semana que viene cumplimos un año publicando manga. Y bueno, de momento no va mal, no es para tirar cohetes, pero estoy contento. Yo creo que estamos marcando bastante. O sea, me gusta mucho la novela Tatuaje de Pacífico Montalbán, que es la primera novela del detective Carballo. Y el tatuaje que lleva la víctima se encuentran, dice, he nacido para revolucionar el infierno, ¿no? Yo muchas veces me considero un poco así en el mercado editorial español, que está como con las aguas muy quietas y de pronto entro yo en el sector del manga como elefante en cristalería y voy a lo loco. O sea, voy a lo loco porque tengo que encontrar mi nicho de mercado, no sé cuál será, ¿sabes? O sea, igual que he dicho que en Yermo, en 5 años, la gente me señaló, no, tienes que publicar fantasía a través de sus compras. ¿Sabes? O sea, yo he visto que el camino es fantasía, ciencia ficción, ¿no? A través de las compras de la gente. Entonces aquí igual, o sea, yo estoy probando diferentes estilos, diferentes demografías, diferentes géneros y las ventas son las que decidirán hacia dónde tirar a Arechi. Sí, bueno, el amigo mío lo que realmente alucina es cómo se pasa, ¿no? De clásicos como Josefina y la Emperatriz de la Rosa, o City Hunter, etcétera, o cosas más o gamberradas, por así decirlo, como Magic Girl Holy Shit, y alucina, ¿no? Porque digamos que tienes como dos líneas, ¿no? Como de clásicos, por ejemplo, el City Hunter y el F Compo, que son títulos que, bueno, para él son imprescindibles y que cree que han envejecido bien, pero que es una oportunidad de tenerlos completos y bien editados en España. Y por otro lado también das el salto al Yuri, al Yaoi, ¿sabes? Como que tienes varias líneas, por así decirlo, abiertas, ¿no? Sí, bueno, para mí todas ellas tienen un punto en común, ¿eh? Por ejemplo, la que decía es de Magical Girl Holy Shit, que es una parodia de las Magical Girls clásicas como Sailor Moon. Para mí es el punto de unión es que también, como es un homenaje a las cosas de los 80, ya me sirve como que es una cosa de los 80, ¿no? Sí, a mí yo creo que los clásicos siempre están muy bien, y ya anunciamos la semana pasada en el Salón del Manga Ashitano Show, que es uno de los grandes clásicos que nunca se han publicado en España, y estoy muy contento con la repercusión que tuve y eso lo iremos manteniendo, pero también tenemos que dar voz a los géneros más maltratados en España. O sea, el BL, el Voice Love, que ya hoy es una palabra despectiva, ¿sabes? Entonces se ha dejado de usar para usar BL o Voice Love, que es la palabra más adecuada. El Yuri, sobre todo el Yuri, que no sea es tan fanservice que dicen, ¿no? Que no sea de dos chicas magreándose porque sí, sino que tenga una historia detrás, una buena comprensión. Entonces yo creo que ese es el camino que hay que seguir en el manga, porque el manga es un tipo de cómic que tiene mucha entrada en adolescentes y jóvenes adultos, y tienes que dar lecturas que sean, no es para hacer política o corrección política a través del manga, sino que al final, a través de la lectura, tú enseñas, entre comillas, ¿no? Lo que permites es que el lector viva otras vidas que no son sus vidas habituales, ¿no? Y si le puedes permitir vivir las vidas de gente que está oprimida o de gente que no puede vivir su vida plenamente porque la sociedad no se lo permite, yo creo que es una buena estrategia de mercado para el manga. Para alguien que empieza, o sea, porque obviamente si yo pudiese publicar los grandes bestsellers, si pudiese publicar Haikyuu o Tokyo Revengers, que está la gente loca con que Haikyuu ha sido el libro más vendido del mes en toda España, ¿no? O sea, no solo el cómic más vendido, sino el libro más vendido. Sí. Si pudiese publicarlo, también lo publicaría, pero creo que la editorial tiene que tener una responsabilidad cultural de que tú ganas dinero con el manga, parte de esos beneficios los tienes que invertir en recuperar clásicos, traer cómics de demografías más desconocidas, traer géneros más desconocidos, aunque con esos pierdas dinero. Pero porque te compensa, porque a través del manga estás ganando mucho dinero. Okay.
Voy a leerte un par de preguntas que han hecho aquí en el chat, porque Vale, si no, vale. nos enrollamos aquí. Sí, sí, sí. Sí. Pedro Julio dice, ¿hay algo que pueda hacer un editor para influenciar los gustos del lector o que cambie la tendencia de comprar determinados títulos y se pase a otro género que no suele ser el habitual? A ver, yo intento, sobre todo en la charla diaria, o sea, en la charla cuando hay salones, sí que intento convencer a la gente de que pruebe cosas que no ha probado, ¿no? Con Candy Candy, por ejemplo, cuando he dado muchas charlas sobre Candy Candy en Alechi, lo que me gusta mucho a mí hablar es de que un cómic siempre resuena, o sea, una lectura siempre resuena con otras lecturas que has hecho, ¿no? O sea, tú tienes que usar un libro o un cómic siempre para encontrar nuevas lecturas. Si a ti te gusta un autor, aunque ese autor escriba siempre fantasía y de pronto escribe un thriller, dale la oportunidad al thriller, ¿vale? Porque te gusta ese autor. Entonces, si te gusta la forma de escribir, seguramente te gustará ese thriller. Y ese thriller te servirá para abrirte el camino, abrirte la mira a otros thrillers. Yo también recomiendo siempre a toda la gente que si algo no te gusta, léelo, porque aprenderás cosas que si solo lees lo que te gusta, no las hubieses aprendido, ¿no? Como editor en el trabajo, no veo cómo hacerlo. O sea, porque mi trabajo es sacar libros que yo creo que funcionarán o que tienen algo que contar al público, ¿no? No se me ocurre cómo, aparte de darle una mayor promoción, pero en los números en los que se mueve Yermo, es muy complicado hacer una campaña promocional muy grande, porque no tenemos el dinero para hacerlo. O sea, Ya. bueno, cada vez que hemos hecho algo de inversión promocional, nunca hemos recuperado ese dinero con las ventas. No sé si he respondido bien la pregunta o Sí, era sí, eso sí, lo que sí, preguntaba, sí. pero bueno, ahí se queda. Sí, sí. Bueno, Eliezer nos comenta, yo creo que más o menos antes ya esto sí lo contestaste, creo, ¿qué es lo más importante para ti a la hora de escoger las obras que vas a publicar y cuáles dirías que son las principales cualidades que buscas en una obra a la hora de publicarla? Yo creo que antes más o menos Sí, más o menos. Y sobre todo, las principales cualidades, de todas formas, sí que yo lo que busco es que tenga un dibujo muy figurativo. O sea, para mí es importantísimo el dibujo, ¿no? O sea, con las exposiciones que habéis hecho de las portadas creo que queda claro, ¿no? Para mí el cómic entra por la vista. O sea, y para mí eso es importantísimo. O sea, sí que está muy bien el dibujo experimental y en ocasiones me gusta mucho, pero no es el cómic que yo quiero publicar. Okay. Nos comentas aquí también que si, como editor, llegaste a notar una subida de propuestas de los nuevos cómics y ventas durante la pandemia. Si la pandemia, ¿cómo les afectó, Guillermo? Sí, sí, sí. A mí la pandemia, ojalá cada año un encierro. No es broma, es broma. No la pandemia, pero un cierre en casa sí que va bien. ¿No? O sea, sí, realmente, como toda la gente no ha podido moverse, no ha podido viajar, no ha podido salir a tomar cañas. Entonces, la única forma de entretenimiento que había era quedarse en casa, ¿no? Y yo creo que toda la gente que trabajamos en el entretenimiento de casa, o sea, el deportes para adentro, lo hemos notado, ¿no? O sea, tanto sea los canales de streaming, que también dijeron que habían subido muchísimo los afiliados, todas las editoriales, los videojuegos, todo, sí. Para mí fue, además que a mí me fue muy bien, como era justo cuando empezábamos Arechi, me fue muy bien para preparar la salida de Arechi para diciembre. Tuvimos tiempo para prepararlo todo. Cuando vimos el auge, o sea, la importancia que tenía Candy Candy, que no sabía para países de Latinoamérica, me permitió hacer un contrato para poderla vender en Latinoamérica, que no lo tenía. Entonces, todo ese tiempo de que, bueno, estábamos trabajando desde casa y con el ordenador, eso me permitió, a mí, yo lo agradezco. O sea, yo creo que a mí me ha ido bien a la larga. O sea, dentro de lo malo, pues intentar sacarlo bueno. Juan, sí. Sí, dime. No, claro. Bueno, de hecho, Elfo empezó a despegar ahí, ¿o no? ¿O fue antes? Había esperado un poco antes, pero creo que ha ayudado mucho la aparición de mucha gente con canales nuevos de YouTube, que como estaban en casa aburridos, se han montado canales de YouTube para hablar de cómics, muchos aficionados, y mucha gente de esta le ha gustado mucho Elfos y ha hablado mucho de Elfos. Yo creo que eso ha ayudado bastante para que esté justo en el punto de ahora que está en un punto bastante bueno la serie a nivel de ventas.
Juan Antonio Rivas nos comenta que si crees que Las Cinco Tierras tiene tanto éxito porque el lector la compara con una especie de Juego de Tronos, por así decirlo, pero con animales antropomórficos. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que la gente se ha quedado huérfana de esta fantasía, de esta alta fantasía, ¿no? Aunque aquí no hay elementos mágicos. Y entonces esto yo creo que es una buena metadona para la gente que estaba enganchada a Juego de Tronos, ¿no? O sea, yo creo que sí. De todas formas, a veces las comparaciones son odiosas, ¿no? Y realmente cuando lo lees no tiene mucho que ver, no tiene mucho más que ver con la historia real de los reinos de Francia en la Europa medieval y renacentista que no con Juego de Tronos. Pero bueno, si sirve para vender, todo sea bienvenido. Hombre, claro. Esme Pérez nos comenta, a la hora de publicar, ¿cómo compaginas las publicaciones de Guillermo con la otra parte del manga? O sea, porque tú eres el mismo editor, ¿no? Tú llevas Sí. a Lechi y Guillermo, las dos cosas. Y si ves a los lectores del cómic europeo, que se están pasando, por así decirlo, al manga. O sea, como que haya habido como un éxodo de lectores europeos al manga ahora mismo. Pues bueno, ¿cómo compagino eso? Es sin tener vacaciones y sin tener fines de semana. De momento lo estoy compaginando así, que tiene que acabar. O sea, estoy buscando a alguien que me eche una mano porque realmente ya es inviable, ¿no? Además, estoy haciendo 2 días a la semana por la mañana. He empezado a hacer japonés, pues para poder no leer mangas, pero sí poder leer los títulos como mínimo, ¿sabes? Y poder, cuando te enseñan en una feria o lo que sea, te enseñan un título nuevo, poder saber lo que dice allí, ¿no? Entonces ya es más horas que tengo de trabajo. Entonces, me está costando mucho, ¿no? Porque a veces notas como que Guillermo ya está funcionando solo, entonces que estás dedicando mucho tiempo a Leche porque es la que tiene que hacer todavía, pero luego te das cuenta que es que de Yermo no tengo los contratos para dentro de 2 meses y luego quizá te dedicas demasiado tiempo a Yermo y dejas de... Entonces está costando bastante. Pero creo que a la que tenga alguien que pueda encargarse sobre todo de cosas de burocracia que a mí se me dan fatal, ya está, o sea, las cosas ya eran rodadas. En lo que decía del trasvase de lectores, yo creo que no. Creo que ese es la gran desgracia que tiene el mercado del cómic, que no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? Que no hay trasvase de lectores sí que hay el trasvase de lectores de americano a europeo o de americano a manga. Creo que los lectores de americano son los más abiertos a todo, pero creo que los lectores de manga, por ejemplo, no pasan nunca a las otras. No todos, o sea, obviamente será, yo sí que he pasado y sí que he leído, pero bueno, eso se entiende, ¿no? Pero creo que el manga funciona mucho como una cerilla, ¿no? Que la enciendes y hace y se apaga enseguida. Porque mucho manga funciona con esa novedad de temporada, ¿no? Como han salido estas novedades en este salón del manga o las que se han anunciado de cara al año que viene, ¿no? Que son como novedades muy puntuales que funcionarán muy bien porque tienen una serie de animación en ese momento en el mercado o tienen un videojuego que la apoya o lo que sea, ¿no? Pero luego, como es una lectura muy para adolescentes, como que el adolescente, claro, está buscando ese grupo en el que identificarse siempre, ¿no? O sea, es lo que caracteriza al adolescente, en cómo te haces persona. Entonces, ahora se identifica a través de este manga, pero cuando mañana salga el disco nuevo de Rosalía, el adolescente no hace o sea, le da lo mismo que sea el disco de Rosalía como que sea un manga, ¿no? Lo que busca es identificarse con el grupo. Y pasarán al disco de Rosalía o de quien sea, pero lo pongo como ejemplo. Y ya está, y pasarán allí. Y lo que no harán es pasar al cómic europeo. Sí que un porcentaje, un 10%, 15%, supongo, se quedarán en el cómic para siempre. Pero claro, si tú comparas las ventas que tienen los grandes éxitos de manga con las ventas que tiene el cómic europeo, es que estamos hablando que no es ni un 5% de gente que lee europeo comparado con la gente que lee un bestseller de manga, ¿no? Un bestseller de Haikyuu, a los que le dan Tokyo Revengers, que me parece que dijeron que era el cómic que más tirada había impreso Norma. Y estamos hablando de la que imprime Black Sat, que tiene grandes títulos europeos, ¿sabes? Entonces, claro, es que el manga ya le da 1000 vueltas a cualquier europeo. Entonces, creo que esa es creo que es uno de los trabajos que tendríamos que hacer más los editores, pero también vosotros, quiero decir, la gente que hace salones, pues intentar
buscar puntos de confluencia, ¿no? Entre las diferentes Ujú. cómics de diferentes lugares para que la gente entienda que el lenguaje es el mismo, ¿no? Porque al final Ujú. nosotros solo podemos hablar de lo que publicamos nosotros. O sea, cuesta mucho, ¿no? Empezar a hablar de, aunque yo lo hago a veces, de Norma o de Planeta o de Panini, Ujú. estás como pisando terreno que no es tuyo, ¿no? Y no, Ya. no parece que sea juego limpio, ¿no? Hablar mucho de los demás. Entonces sí que yo Ujú. creo que ahí los expertos en cómics son los que tendrían que recomendar más este trasvase de lectores de un lugar a Ujú. otro. Pues tú crees que, o sea, que los adolescentes en el manga, digamos, llega a una cierta edad en la que dejan de comprarlo. O sea, me refiero, cuando Sí, llega, no pasan a un Urasawa o a un Tezuka, sino simplemente se quedan ahí y no buscan. hay unos cuantos sí, obviamente, un porcentaje pequeño sí, pero yo Ujú. creo que muchos no. Yo creo que muchos dejan de leerlo. O sea, de Ujú. hecho, lo ves, ¿eh? O sea, en el salón del manga hay una franja de edad que no existe, que es la de los 20, 30 años. Los Ujú. hay, pero Sí. sobre todo o adolescentes o padres de adolescentes que habían leído manga en su época. Ujú. Realmente, o sea, por el stand pasaba mucha gente que era de, oh, hostia, City Hunter, lo conozco de mi época, ¿sabes? Ujú. Porque, y ellos venían con su hijo de 12 años, 13 años, y el hijo de 12 años Ujú. venía. Lo que buscaba era My Hero Academy, Ujú. y el padre de pronto veía City Hunter, que eso es una de las cosas que la intención de publicar clásico, de hecho, es esta, ¿no? El esperar el lector antiguo, Claro. pero que se ha perdido. O sea, o sea, llega un punto o sea, yo creo, y además creo que cada generación tiene como su bestseller, ¿no? O sea, empezando por Sí. Dragon Ball, luego Naruto, luego One Piece, luego que toque ahora, ¿no? Ujú. Jujutsu no Kaisen o Guardianes de la Noche, como se llamen. Ujú. ¿Sabes? O sea, y creo que cada generación tiene lo suyo, que se quema en ese momento. Algunos sí que Ujú. llegan a la posteridad, ¿no? Bueno, One Piece porque sigue publicándose y obviamente Dragon Ball porque es el Ujú. puntal, ¿no? Es el pilar del manga. Pero otros como Bleach o títulos así, en su época fueron muy grandes, o Yu Yu Hakusho o Shaman King, que ahora se reeditan, pero se reeditan más como coleccionismo para Sí. gente que lo leyó en su momento, no para el lector adolescente de ahora. Ujú. ¿No? O sea, porque ya fue, o sea, fue su momento y ahora ya está. Y ya lo vivió, Ujú. su momento de éxito. Bueno, ya un poquito ya por ahí ya terminando. Nos pregunta también que si lo que se publica en Europa. No, espérate, esta ya creo que la había leído. Creo que sí me había saltado. Bueno, una pregunta que sí, que esa te la hago yo. La famosa crisis del papel. Si esto te está afectando, Ah, les está afectando, les está afectando, ¿qué es lo que va a ocurrir? pues todavía es pronto para saberlo. O sea, a mí no me está afectando mucho en tanto que estábamos más o menos avisados. Hicimos acopio de papel para Navidad, o sea, de todas las publicaciones para Navidad. Lo que nos está afectando, por ejemplo, es en las reimpresiones, porque claro, tú no puedes prever qué títulos se van a agotar. Pues, Claro. si lo pudieses, que no se te agotarían, ya tendrías más. Ujú. Eh, y ahí sí que no podemos reimprimir porque no tenemos papel. Entonces, claro, es mala noticia porque para Navidad habrá muchas series que estarán cojas, ¿no? De que les faltará algún número porque no hemos podido reimprimir a tiempo. Eh, a la larga, no lo sé, no lo sé. Yo creo que los precios, en el caso del europeo, no van a subir mucho, como, ¿sabes? Ujú. O sea, pero creo que porque el europeo ya es un precio bastante elevado de por sí. Entonces, como lo que se queda la editorial de ese precio es muy escaso, entonces, con que, o Ujú. sea, si le subes 10 céntimos, pues al final, en el precio final ni se nota, ¿no? O Ujú. sea, si te suben 10 céntimos el precio del papel, en el Sí. precio final del europeo ni se nota. Por el descuento que tienen librerías, que tienen en cambio, en los mangas, que el PVP es mucho más pequeño, estamos hablando de los mangas valen unos 8 o 9 euros de media, Ujú. ahí sí que se va a notar, yo digo. Ya. Se va a notar también en la cantidad de novedades que se publiquen el año que viene. Hemos tenido un año Ujú. que por la pandemia seguramente ha sido muy bueno, este año también ha sido bastante bueno, pero el año que viene yo creo que tendremos que frenar, tendremos que redistribuir lo que estábamos sacando quizá en 3 meses, pues pasará a formar 5 meses y en lugar de 4 novedades al mes, pues sacaremos 2 o 3, ¿no? También será ver qué hacen las otras editoriales, porque al Ujú. final sí, sí, tienes que mantener tu cuota de mercado, ¿no? Porque si no la gente se olvida de ti, entre comillas. O sea, si Ujú. no sales mensualmente con tus novedades,
la gente se va a empezar a comprar otra editorial. Claro, claro. Pero Bueno, bueno, yo creo que, espero que no afecte mucho, la verdad. Espero que, como es una cuestión de fabricación y de, eh, y de que las fábricas se han centrado en otro producto en lugar del papel, porque durante una época había bajado la producción de papel, o sea, el consumo de papel. Yo creo que ahora que se ha reiniciado el consumo de papel, las fábricas van a volver. Entonces es una cuestión de reajuste y que en 4 o 5 meses volverá toda la normalidad. ok, perfecto. Ya, y esto otra pregunta mía, que sobre una serie que me gusta mucho, la Sherlock Holmes Society, Sí. ¿qué tal funcionó? ¿Se vendió bien? Muy bien, o sea, funcionó muy Sí, bien. De hecho, creo que el 1 y el 2 se reeditaron. Creo que el 1 se reimprimió 2 veces, o sea, salió la tercera edición. Funcionó muy bien, por eso recuperamos luego toda la serie, los episodios que eran anteriores a Society, que era Vampiros de sí. Londres, Necronomicon, Los Viajeros del Tiempo, que había publicado otra editorial, no recuerdo bien. Creo que fue 001, que lo publicó en formato pequeñito, no sé qué. Sí, yo estoy súper contento. Eso, además, me gusta mucho Sherlock Holmes, por lo tanto, me hizo, Claro. o sea, me hizo mucha ilusión poder publicar toda la serie entera. En principio se ha acabado, o sea, en principio Eso te iba a terminaba con el preguntar, tercero. no hay nada inédito, o sea, no hay ningún álbum que No esté. queda nada inédito. En el tercero de Society cerraba todas las tramas Sí, argumentales que había sí, desde de los Crime primeros. Alleys a todas, ¿no? O sea, y en Sí. principio, la última vez que pregunté me dijeron que no había nada más previsto. Entonces ahí es una lástima porque vendía muy bien. Entonces, Ya, que, ya, que se cierre una serie que vende bien es claro. una lástima. Pero luego hay series que no venden y que te siguen publicando números y tú estás ahí de, pero cerradla ya, Claro. por favor. Sí, porque al final el Society fueron 6 tomos nada más que se recuperaron en 3, si no Sí, me equivoco, ¿no? sí, 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 sí. Pues es algo. Tardaron lo suyo en salir, la verdad. ya, ya, Pero, ya, ya. pero Pero bueno, mereció la pena, que mereció la pena. sí, 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 está muy bien. Y claro, yo siempre lo digo, o sea, Society está muy bien, pero si lees desde el principio, desde Vampiros de Londres Sí. hasta el tercero de Society, yo creo que el viaje en esta mezcla de Lovecraft con Sherlock Holmes Con Sherlock funciona Holmes, muy, sí, muy bien. sí, sí, sí. O sea, ya lo habíamos leído algunos aquí, ¿no? Con las novelas que había hecho Rudy Martínez, que había hecho unas novelas mezclando Lovecraft con Sí. Holmes. Estaban muy bien, eran muy divertidas, pero bueno, verlo dibujado, claro, y además Claro. estaba muy bien ambientado en la Inglaterra victoriana. Ya, ya. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir ya terminando. Muy bien, De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Te a lo agradecemos vosotros. muchísimo. El próximo año intentaremos que el salón sea presencial A y ver, esperemos que en esta ocasión te puedas invitar y que nos visites para que lo veas. perfecto, ahí estaré. No he ido ¿Vale? nunca, además, No has a ido veces nunca a Canarias, ¿no? no, por eso digo. O sea, estaría encantado de ir. Vale. Pues ya que quedas invitado desde ahora. Pues Muchas nada, gracias. muchísimas gracias y gracias a todos.